Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a través de su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En la tarde de hoy tenemos la participación del colega y amigo Luis Gómez Medina, experto en temas relacionados con normativas de contabilidad, quien viene a tratar con nosotros precisamente ese tema. Bienvenido otra vez, Luis. ¿Cómo marcha todo? Gracias, Nicolás. Siempre es un placer venir a acompañarte en este interesantísimo programa. Para mí, venir aquí, decía hace un momento que esta es la tercera, y la tercera es la vencida. Quiere decir que estoy aquí a disposición de tus amables televidentes y audio oyentes, como se dice. Perfecto. Bueno. Luis, generalmente los maestros tenemos muchas dificultades en las aulas debido a que no ha sido una cultura, por lo menos en República Dominicana, orientar al profesional de la contabilidad el ejercicio profesional en base a lo que son normativas internacionales. Recuerdo que una vez yo leí un artículo que publicó BDO que decía, ¿quiénes emiten los PCGA? Esa pregunta se la hago yo a usted ahora. ¿Quién emite lo que se denominan principios de contabilidad o normas internacionales de información financiera? Bien, gracias por la oportunidad. Este es un tema muy apasionante que desde que estaba en el aula universitaria, allá justamente en la UAS, con el profesor ido a destiempo, Nilson Ubrí, de allá de su la gran UAS, amigo. Y gran amigo y colega, muy solidario siempre. Lo recuerdo muy bien porque las orientaciones de él fueron muy precisas. Él nos decía, cuando nos daba contabilidad 3, recuerdo como ahora, que la profesión justamente era una profesión mundial, que estaba debidamente organizada y que todo lo que debíamos hacer los contadores tenía una norma. O sea, tenía un principio. Desde esa vez, ¿y en qué año le dio Nilson Ubrí docencia? Bueno, yo era matrícula 71, eso fue más o menos en el año 73. Cuando eso se utilizaban los APB. Exactamente, en ese tiempo, mirando el origen es interesante porque todo esto se origina desde la Gran Depresión de 1929-1930 que hubo en los Estados Unidos. En el 1934 se crea la Securities and Exchange Commission para todas las compañías que cotizaban en bolsa de valores. Es correcto. Entonces, al crearse la Securities and Exchange Commission, ya la profesión contable tenía que rendir cuentas. No era un asunto tan interno de los contadores, sino que era un asunto que tenía que ver con el interés público, aquel público que invierte en el mercado de valores y que consecuentemente tenía que esperar una información fidedigna. Entonces, en el 1973 justamente es que se crea el Comité Internacional de Normas Contables, lo que llamaban en inglés la Fundación IASC, que fue el primer organismo que comienza con ello. Y contrario a lo que la gente piensa que era un movimiento europeo, esto fue creado con el apoyo de 9 países, donde estaba Estados Unidos, estaba Canadá, estaba México, estaba Francia, Inglaterra y otros países que conformaban los 9 que crearon como si fuera un comité gestor, sí, y le dieron Alemania forma. Estaba ahí también. Y Alemania también. Entonces, nacieron ahí las NIF, pero las NIF eran simplemente unas normas consultivas. Eran unas normas que, como lo que dominaba en este hemisferio eran los PCGA que tú bien mencionaste, esas normas, los US GAAP, como se le llamaba, o sea, los principios de contabilidad generalmente aceptados, eran la base de la contabilidad financiera, que todos los profesores... A nivel mundial, o sea, a nivel mundial esperaban que en este caso la APB emitiera esas normativas. No, realmente no era la APB, era la Junta de Normas de Principios de Contabilidad en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. La creación de las NIF, del IAS, fue una fundación en 1973. Se crea que todavía existe.
como un contrapeso a que no, el mundo no se podía regir solamente por las normas de los Estados Unidos. Que ya en esa época, Luis, en ese 1973, permítame colaborarle ahí, previo a ello, en los años 70, comenzaron a tener algunas empresas que cotizaban en Bolsa de Valores algunas dificultades. Entonces, la SEP, la Comisión de Valores y Cambio, Bolsa de Valores de Estados Unidos, nombró una comisión para que haga una investigación. Porque en principio el ICPA, que es el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Estados Unidos, era quien tenía, diríamos, la facultad de emitir los principios ya. Entonces había muchas quejas, comenzaron a tener dificultad de algunas empresas, entonces la SEC nombra una comisión para que haga una investigación, que se llamaba así mismo, la Junta de Contabilidad Financiera. Exacto. Ellos rinden un informe, la SEC acepta ese informe como bueno y válido y le dice, mire, de ahora en adelante el ICPA no va a emitir normas de contabilidad o principios de contabilidad. De ahora en adelante son ustedes que van a emitir las normas. Que la sigla de esa junta o de ese buró era FAS con B al final. Exacto. Y los principios que comenzaron a emitir eran FAS sin la B. Exacto. Entonces ese mismo año es donde se crea también lo que es el Comité Internacional de Contabilidad. Exactamente. Que emitieron las primeras normas internacionales de contabilidad que eran NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Exacto. Mira, tú has tocado la parte fundamental. Lo primero que hubo en Estados Unidos justamente era el APB, que eran los Accounting Principles Bulletins. Correcto. Que se confundía con el B de Board, que era el consejo. Y luego entonces la Financial Standard Board, que es el FASB. Sí. Así mismo le decíamos nosotros. El FASB. El FASB, pronunciándolo en este Spanglish que hablamos aquí también, y que como estamos tan cerca de Puerto Rico, es normal que los términos en inglés que ellos utilizan nos los han contagiado a nosotros. Entonces, el FASB sustituye básicamente al ICPA, o sea, el Instituto Americano como emisor, y se convierte en un consejo que ya estaba conectado con todo lo que la Securities and Exchange Commission quería. O sea que el dato que tiene es bastante relevante e importante. Pero, que inclusive, Luis, anteriormente, ese comité que aprobaba los APB estaba integrado por 7 contadores. Sin embargo, el informe del FACS decía que como esas normativas contables afectaban todo lo que era la naturaleza de la empresa en sentido general, habían áreas que no necesariamente manejaban los contadores. Sí, y entonces se aprobó una modificación, una ampliación, sí, y agregar entonces otros profesionales que integraran lo que era el FACS. Exacto, que no eran contadores públicos, que eran profesionales de otras carreras. Y fue interesante cómo el APB culmina su misión y entra entonces el FASB, sí, que básicamente emitía los diferentes pronunciamientos. Yo recuerdo que al mismo tiempo que eso sucedía, también del lado de las normas de auditoría externa, entonces lo que eran los llamados SAS. Exacto. Statement Auditing Standards. Normas generales de auditoría. Sí, que eran las normas internacionales de auditoría, pero vigentes en Estados Unidos. Los profesores de auditoría que también me dieron clase años después del 73, cuando hablé de contabilidad 3, ya cuando llego a auditoría 1, 2 y 3, básicamente tenían en muchos casos APB en las manos. Y los SAS. Y los SAS para dar el SAS 1 y el SAS número 2. Sí. Cuando sale el SAS número 2, yo estoy dando auditoría 1. Y entonces en el SAS número 2, por ejemplo, hay una anécdota que tengo con eso. En el SAS número 2, lo que hacía era que modificaba gran parte del SAS número 1 en cuanto al tipo de opinión que debían dar los auditores. Y el profesor que me tocó de auditoría 1, cuyo nombre no hay que mencionarlo, está hablando y dice que entre las opiniones estaba el dictamen sin salvedad, con salvedad, el dictamen adverso, la abstención de opinión y las opiniones parciales. Cuando él mencionó eso, yo le dije, profesor, pero yo tengo entendido que el SAS número 2 modificó las opiniones parciales. Y me dice, no, eso no es verdad. Y yo le dije, bueno,
Yo tengo aquí una traducción del Instituto Mexicano, justamente el SAS número 2, que lo dice porque tienden a menoscabar el dictamen adverso o la abstención de opinión. Por eso Correcto. fue que lo eliminaron. Entonces se acercó y me dijo, eso no está vigente todavía, cometió ese error. Yo no me ufano de eso porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Pero yo le digo, bueno, profesor, usted me excusa, pero aquí dice el SAS número 2 que entró en vigencia en enero de este año y ya estamos como a mitad de año. Eso es importante porque de nada vale que los estados financieros estén de acuerdo con normas internacionales de contabilidad si los auditores cuando van a auditar entonces no pueden verificar con normas adaptadas a esa regulación, a esa normativa, no pudieran entonces actuar. No, exacto, Luis, y que conjuntamente con la creación de lo que era el IASI, que era el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad que emitía las NIC, la NIC. La NIC también. Que llegaron hasta la 41. Exacto, entonces también de forma simultánea se emitieron lo que entonces eran las NIAS, que era una contrapartida a la SACS. De hecho, hoy en día, por ejemplo, aquellas jurisdicciones que utilizan los US GAAP tienen que estar auditados con la SACS. Exacto. Mientras que las jurisdicciones que aplican las NIF tienen que estar auditadas por las NIAS, todavía hoy en día. Internacional. Qué bueno que lo menciona porque el Instituto de Contadores Públicos del año 99 y continuando hasta el 2014. En la gestión de Nelson Hahn. De Nelson Hahn le dio tal. De hecho, yo tuve el privilegio de ser uno de los instructores que a nivel nacional presentamos las NIS por primera vez. Recuerdo que aquí en el Hotel Cervantes nosotros reuníamos alrededor de 80 y 90 contadores que venían de la zona sur, este y la capital. Y luego nos trasladamos a Santiago y en el Pez Dorado, en el Dragón de Santiago, sí, allá en la Estrella Sadala, impartíamos curso de NIS por primera vez en el país porque era algo que la gente no conocía. No, porque yo estuve precisamente, Luis, en esas capacitaciones que se dieron, porque en ese año 99, precisamente el IASI dio instrucciones para que aquellos países que iban a adoptar las NIF o las NIC en ese entonces, que iban a iniciar a nivel mundial a partir de enero del 2000, entonces se le dieran esas capacitaciones. De hecho, el instituto, a través de las capacitaciones que ustedes dieron, emitieron inclusive unos manuales de explicación para lo que es el uso. Para la adopción de las NIC. Exactamente. Sí, entonces tuvimos esa oportunidad y me sentí muy bien porque cuando nos ubicamos en Santiago a impartir esto, habían ahí de toda la región del Cibao completa, sin excepción. Sí. Ahí habían personas de La Vega, de Mao, de Montecristi, o sea, todos los contadores regionales se convocaron allí, eran los sábados que lo dábamos, desde por la mañana hasta las 5 de la tarde, y el entusiasmo que había, se puede decir que los contadores tenían hambre por conocer el asunto, y yo tuve el privilegio, tengo que admitir que fue uno de mis mejores páginas que creo que pude escribir, de lo que era desde el plano docente que salí, y entonces me dediqué a la capacitación de los propios colegas, y fue una gran oportunidad. No, creo que fue una jornada sumamente interesante. De hecho, ciertamente el país, en materia de lo que es normativa contable, desde esa época va a la vanguardia de la aplicación de normativas a ese nivel. Inclusive Nelson, que ha sido una persona siempre que va en contra de la corriente, se le criticó quizás la decisión de que se adoptaran una normativa contable que nadie conocía, cuando la mayoría de las empresas, que teníamos muchas empresas multinacionales todavía aquí en República Dominicana, Luis, creaba todavía la duda, porque era a nivel mundial que se iba a implementar y era quizás un riesgo innecesario migrar a una nueva normativa que quizás mucha gente no conocía. Sí, también eso tuvo que ver con que
en el país, y yo te lo digo por mi padre, a quien yo veía trabajando con la ley 5911 y preparando las declaraciones de impuestos de las empresas. Recordarle a los amigos televidentes que la ley 5911 era la ley que estaba previa al Código Tributario. Al Código Tributario, que es la ley 1192. Correcto. Entonces recuerdo cuando él estaba preparando las declaraciones a mano con papel carbón en ese tiempo, porque no había nada. Y una hoja con letras azules. Exacto, de oficina virtual. Recuerdo que habían 3 tipos de impuestos. La ley 5911 tenía una escala que iba del 3% al 38%, el impuesto base. Sí. A ese se le agregaba la ley 190, que era un 3% adicional, sobre la base de lo que diera el cómputo de la escala a donde caía. Por ejemplo, si tu renta neta disponible llegaba a un 25%, algo, a una cantidad, no te aplicaban como ahora el 27% único. Perfecto. Sino que tú pagabas según la escala de tus beneficios, que decía, de tanto a tanto se aplica un 3%, de tanto a tanto un 5%, y así hasta llegar a un 38%. Luis. Entonces, terminaba ahí el impuesto de la ley 48, que era un 2% que le llamaban impuesto complementario. Eso lo vi. Y luego cuando el instituto me nombra para representarlo en la Dirección de Impuestos Internos de hoy, cuando estaba Florencio Silva, sí, y era en su despacho las reuniones, para trabajar en la redacción del reglamento de la ley 1192, fue otro privilegio recién aprobada. Exacto, que ya estaba aprobada la ley, pero había que hacer reglamento. Y para hacer reglamento yo fui a representar al Instituto de Contadores Públicos en eso, y tuvimos que bregar con los economistas, tuvimos que bregar con los abogados tributaristas, que eran varios, y lógicamente fue formidable. Luis, la experiencia. Queremos que usted le diga a nuestro amigo televidente cuál es la estructura de la normativa a nivel internacional de la contabilidad. Pero vamos a querer que usted trate ese tema después de este breve consejo comercial. Volvemos ahora. Muchas gracias.